Dios le bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual vamos a compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes. Saludamos a nuestros hermanos pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas y gracias por permanecer en nuestra página. En este día tenemos un tema muy interesante que va a ser que nosotros podamos analizar bien si Jesús está en nuestras vidas. Pero vamos a hablar lo que es el tema de hoy. Y el tema de hoy es Jesús, promesa y cumplimiento. ¿Será verdad? Buscamos nuestra palabra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que lee de la siguiente forma. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este día de hoy voy a hablar no mecánicamente, voy a hablar con realidades. Hoy no les voy a expresar lo que muchos piensan. Hoy les voy a hablar lo que la palabra dice. Y nosotros debemos en este momento empezar a reflexionar si Jesús ha hecho una promesa en nuestra vida y ha sido un cumplimiento. Pero yo voy a empezar a encabezar desde la primera promesa mesiánica en cual Dios ejecutó en el momento en cual el hombre le faltó al Señor. Ahora, cuando hablamos de este texto principal y empezamos a hablar de las dos simientes en cual Dios le estaba hablando a Satanás, no olvidemos que en el momento que Adán y Eva faltaron al Señor y pecaron, y Adán puso primero a su mujer primero que a Dios, Satanás se aprovechó de la astucia de la serpiente. Aquí todo el mundo cogió su parte. Pero en este texto, Dios no le está hablando en ningún momento a la serpiente. A quien le está dejando saber y le está dando la sentencia, la vista preliminar, como se dice en un juicio. Ya se abrió el caso por causa de lo que hizo y por causa de lo que él mismo provocó. Esta sentencia lo está llevando a lo que más adelante va a acontecer. Pero tenía que surgir que él no podía tomar el territorio que Dios le había dado a Adán. Vamos a empezar poco a poco para que me vaya entendiendo. Cuando hablamos de las dos simientes en este libro de Génesis capítulo 3, que Dios le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la simiente de Satanás y la simiente de Eva. Aquí no está hablando en ningún momento de la simiente de Adán. Está hablando de la simiente de Eva, porque Eva es la que trae a los hijos primeros al mundo. Ahora, las dos simientes. Primero vamos a hablar de la simiente de Satanás. ¿Qué es la simiente de Satanás? Muchos hablan que es Caín, otros hablan que es el anticristo, otros hablan que es el falso profeta. Hay muchas vertientes dentro de este texto, pero la verdadera simiente de lo que salió de Satanás es el pecado. Cuando buscamos en el registro bíblico, en Ezequiel capítulo 14, también en Isaías capítulo 12, vemos ahí lo que está hablando los profetas, hablando, profetizando y tocando prácticamente en lo espiritual el tema de lo que le sucedió a Satanás. Aquí vemos que su corazón se había llenado de orgullo
y no había sinceridad en él. El pecado había entrado, la maldad había entrado en él. Esta simiente que él mismo produjo, generó, ya esta simiente fue la que se estableció. El pecado, la simiente de Satanás. Vamos entonces a buscar el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 17 al 20, que dice esto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así hago lo que no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando Pablo está hablando estas frases, Pablo está trayendo la situación que es la lucha continua que tenemos todos los creyentes que amamos a Dios y que queremos estar en su voluntad, que queremos hacer el bien, y esta lucha es constante por causa del pecado que se generó en el principio. Acuérdense que Satanás, vamos a hablarlo claro, aquí la responsabilidad del pecado no es de Satanás, es de nosotros. La situación que pasó en el huerto del Edén, lo único que Satanás fue hablarle una media verdad. Él dijo las cosas tal como eran y el hombre tomó su decisión. Las decisiones de nosotros fue las que nos llevan a nosotros a la muerte o a la vida. Esto es claro cuando nosotros hablamos esto. Pero Pablo, cuando está hablando esto, el pecado que mora en nosotros, esta lucha que nosotros tenemos continua, es la simiente de Satanás, la que marcó en el hombre, en la carne, no en lo espiritual. Porque todo lo que genera Satanás es terrenal, nada espiritual. Por causa de lo terrenal, que es lo que mora en nosotros en esta tierra, lo terrenal, ese pecado está en esta carne ya establecida, la simiente de Satanás. Y es la lucha continua la que nosotros tenemos. Por eso es que cuando Dios le da la sentencia a Satanás, la vista preliminar para que haga un juicio, esta vista preliminar le dice que va a haber una lucha, una enemistad entre las dos simientes. Ya enfocamos lo que es la simiente de Satanás, que es el pecado. Ahora vamos a hablar lo que es la simiente de la mujer, de Eva, que es Jesús. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice esto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Volvemos a lo mismo. Estamos enfocados en las dos simientes. Cuando le hablo de este texto que Juan escribió, estoy hablando de Juan, el que escribió el Apocalipsis, el primo de Jesús, que escribió las cartas, las cartas a las iglesias. Y esta primera carta que se escribió de Juan, cuando estamos hablando esto, él dice que el que practica el pecado es del diablo. Aquí no voy a tapar las cosas. Sabemos que el que practica el pecado es hijo del diablo, porque está rechazando al Hijo de Dios. Está dándole la espalda a lo que Dios le está dando vida, y él está rehusando a la vida que Dios le está dando, y está buscando lo que el enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ha provocado en esta tierra. Ahora, ¿por qué apareció Jesús? Empezamos a marcar los cumplimientos que ya los profetas hablaron, pero desde el principio, la primera promesa mesiánica, ya Jesús empezó a marcar. Apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la simiente del diablo? El pecado. Por eso apareció Cristo.
para deshacer la obra del pecado, su simiente, lo que el hombre está completamente atado y tiene en la lucha continua. Cuando antes de Cristo aparecer, el hombre era marcado en muerte por causa de la ley, que esto ya mismo lo vamos a hablar. Por causa de la ley no había oportunidad para nada de vida ni esperanza. Pero Cristo, al deshacer las obras del diablo, le dio esperanza de vida al hombre. Ya establecimos entonces las dos simientes. Estoy explicando para que vaya comprendiendo. Ahora, las promesas que Dios hizo de esta simiente. De la simiente. ¿A quién le hizo las promesas? ¿A qué hombre Dios marcó para hacerle estas promesas? Fue Abraham. En Gálatas 3:16 dice esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que iba a ser padre de naciones. Para poder ser padre de naciones, no puede ser de una sola nación, Israel. Tiene que ser padre de naciones, y para que esto surgiera tenía que aparecer Cristo. Para poder hacer de dos pueblos uno. Y este trayecto que Cristo marcó, en cual nosotros vamos prácticamente a hablar. La muerte de Cristo efectuó muchas cosas. Y cuando la muerte de Cristo efectúa todas las promesas que Dios le hizo al hombre, pero para poder deshacer la obra de pecado, la simiente de Satanás, Él tenía que hacerse pecador. ¿Por qué Cristo tenía que hacerse pecador? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Cristo tenía que hacerse parte de este mundo? Esta es la interrogante que yo le voy a contestar, que muchas veces me han hecho la pregunta. Ahora, para que Cristo pudiera deshacer el pecado y hacerse pecador, es simple y sencillo. Él tenía que hacer completamente la obra terrenal de un hombre de pecado, igual como lo forjó Adán. El primer Adán, que era un hombre espiritual, príncipe de esta tierra, en cual hablaba con Dios directamente, rechazó todo lo que Dios le había prometido, la vida eterna, mediante comiera el árbol de la vida. Rechazó todo, se hizo un hombre terrenal por causa de la simiente de Satanás, el pecado. Él mismo decidió ese camino. Pero para que Cristo pudiera deshacer las obras del pecado, tenía que hacerse pecador igual que el primer Adán. Pero la diferencia, que Él no provocó este pecado. Él no fue el que ejecutó el pecado. Él tomó la copa del cáliz que Dios le dio en el Semaní. Cuando Dios le dijo, toma esta copa, y Él dijo, pasa de mí esta copa. Y Él tenía que tomarse esa copa porque el pecado tenía que morar, el pecado de este mundo, en cual la simiente de Satanás ya había sido esparcida por todo el mundo, esta simiente, y Él tenía que tomar de ese cáliz para poder descender al Seol, a las partes bajas del Hades. No sé si me está entendiendo, pero quiero que comprenda que todo lo que Cristo marcó como promesa, Él lo ha hecho parte del cumplimiento de nuestras vidas. Le estoy explicando esto para que sepa que no es de la manera que muchas veces se lo han explicado a usted. Yo estoy hablándole para que usted pueda comprender lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Ahora, ya hablamos sobre que a Abraham se le dio las promesas, pero falta algo. Para que pudiera ser padre de todas las naciones, tenía que haber algo que se cumpliera. Acuérdese que cuando Cristo murió, la Biblia dice que hubo un terremoto.
Pero entonces Pablo habla y genera que él derribó en el libro de los Efesios. Esta pared intermedia, en el capítulo 2 lo habla, fue derribada, haciendo de dos pueblos un pueblo. Esta pared intermedia no es el velo. Esta pared intermedia es lo que dividía la entrada de los gentiles a los judíos. Y esta pared intermedia, en la cual tenía una puertita en el medio, en el templo de Herodes, en cual fue sacudido por la muerte de Cristo. Este templo en cual los sacerdotes administraban y estaban recibiendo a los judíos por un lado y a los gentiles por otros, fue esta pared intermedia derribada, destruida, y de dos pueblos hizo uno, convirtiendo a Abraham su promesa, que es Cristo, Padre de naciones. Cumplimiento por promesas de Abraham, a quien se le hizo las promesas, y cumplimiento por lo que Cristo vino a hacer al pueblo gentil para que pudiera entrar al propósito de Dios de la gracia inmerecida. Ahora, vamos a hablar de las heridas. Cuando en el versículo principal de esto dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a hablar de esas dos heridas. Vamos a hablar primeramente de la herida en la cabeza, en cual se le va a provocar a Satanás, pero no es una herida mortal de muerte, es una herida por causa de lo que él ha provocado y para poder derrotar su reino terrenal. En Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice esto: y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero también en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice esto: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está la herida en la cabeza. ¿Por qué? Vamos a empezar primeramente por la muerte de Cristo. Cristo muere, se hizo pecador, como lo hablamos ahorita, desciende a las partes más bajas del infierno. No olvidemos que Adán, el que cuidaba esta tierra, analícelo conmigo. Vamos a la Biblia directamente. Dios le dio la autoridad sobre ¿qué? Esta tierra. Adán tenía esas llaves sobre la muerte y sobre el Hades. No había nada que pudiera derrotar todo lo que Adán decidiera en esta tierra. Él tenía el control como el príncipe. Satanás, sabiendo que en la primera oportunidad que quiso ser semejante a Dios, tratando de hacer una rebelión en el cielo, fue derribado a tierra, echado a tierra por causa de su orgullo. Se quiso enaltecer. Dios no comparte su gloria con nadie, como lo he explicado anteriormente. Satanás, tomando ocasión para volver a hacer otra rebelión, sabiendo que él era el que tenía el control, sabiendo que Adán tenía el control de todo lo que estaba en lo terrenal, y él quería volver a hacer como que una vez más el control, tomar el control. ¿Por qué? Porque la Biblia nos genera que él, en ese pozo que dividía el aposento de Abraham y el Hades, en cual habla Lucas, esa cima, ese abismo, ahí en el Apocalipsis habla que están encerrados unos demonios que Dios los encarceló porque no podían estar en estos siglos, en estos tiempos. Él sabía que si tomaba el control, decía: pues yo voy a tomar el control de esta tierra, yo puedo volver a hacer una rebelión. No se le permitió. Adán tenía esa llave, pero no tenía la combinación ni la autoridad para abrirle el pozo. Pero esta autoridad terrenal que tenía Adán, Satanás estaba muy equivocado. Y lo que tomó fue la autoridad terrenal.
No tomó más nada, porque Dios lo que le dio fue el señorío terrenal. No le dio más nada. Y Satanás se quedó como príncipe de este mundo. Al ser derrotado en la cruz del Calvario, Jesús triunfando sobre ellos, le quitó todo armamento. Le he explicado yo anteriormente. No le dio autoridad, no tienen autoridad sobre la iglesia y sobre el cuerpo de Cristo. Y más que Cristo es la cabeza. Cristo desciende y quita esta autoridad terrenal, en cual lo hizo siervo, echándolo a las partes regiones celestiales, en cual es el príncipe de las regiones celestiales, pero no es príncipe de las regiones terrenales, en cual Cristo estableció el reino de los cielos, en cual está establecido por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Una explicación en cual le estoy dando para que vaya viendo que esta primera herida que Dios provocó en Satanás, en cual lo despojó y le quitó todo territorio terrenal, quitando las llaves para que el ministerio de la gracia entrara, dándonos una oportunidad, no solamente a un pueblo, sino al mundo, para que pudiera entrar a la vida eterna. Dios no tiene acepción de personas. Dios quiere que todos seamos salvos. Ahora, ¿cuál fue la herida? La otra herida que habla en el primer texto de la promesa mesiánica que hablamos, la herida en el calcañar. Esta herida fue llevar a Cristo a la cruz como pecador. Esa fue la herida en el calcañar, en cual Satanás no sabía, creyendo que él podía terrenalmente destruir a Dios, en cual él no tenía ni el conocimiento ni sabía lo que estaba haciendo. En Primera de Pedro, capítulo 2:24 dice eso. Dice esto: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Esta herida en el calcañar, tropiezo llevándolo a la cruz como pecador. Esta herida, la que provocó terrenalmente la simiente del pecado, la cual martirizó, la cual consumió, la cual martilló la carne de Cristo. Era necesario, por causa de esa sola llaga, una llaga, porque el cuerpo se convirtió en una sola llaga, fuimos sanados. Provocación de sanidad, porque el cuerpo, al convertirse en llaga, la misma carne estaba provocando curarse, porque el pecado no sana, el pecado da muerte. Pero como la simiente fue destruida, escuche lo que estoy hablando, a la simiente de Satanás, el pecado, a ser destruida, lo que vino Cristo, este cuerpo atado a ese pecado, Cristo como pecador, se empezó a sanar, a deshacer la obra de pecado, convirtiéndose en sanidad, en una llaga, para que usted y yo fuéramos sanados. Oh, gracias Espíritu Santo. Lo estoy explicando con más profundidad para que lo entienda. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De la única forma que pudiéramos ser justificados, era Cristo muriendo como un pecador. Si por Adán entró el pecado, por Cristo hacerse pecador, no que él pecó, nos dio vida, haciéndose el primer justificado por Dios. Porque el
primer justificado por Dios fue Jesús. ¿Por qué? Porque entregó su vida por nuestros pecados, tomando la copa del cáliz del pecado, ¿de la qué? De la simiente de Satanás, haciéndose pecador para poder morir como pecador sin pecado. No sé si lo está entendiendo, pero quiero que entienda que el cumplimiento Cristo lo hizo. Ahora, quiero que sepas que si Cristo hizo, prometió y cumplió. La pregunta que hice, ¿será verdad? ¿Usted lo ha hecho una verdad en su vida? ¿Usted ha hecho ese cumplimiento una realidad en su vida? ¿O está pensando, divagando en los pensamientos hoy sí, mañana no? ¿O ha forjado su vida para mantenerse fiel ante el Señor? ¿O está hecho parte de las decisiones y la simiente de este mundo que es el pecado, en la cual si te estás haciendo hijo del diablo? No puedo decirte otra cosa, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, Él nos redimió, si Él nos rescató. En Gálatas 4, versículo 4 al 7 dice esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que redimiésemos la adopción del Hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cristo nos rescata. Mire el amor inmerecido que que Dios nos ha dado. Cristo nos rescata del pecado. Nos establece por medio del Espíritu de Dios, quien cual clamó al Padre que enviara al Espíritu Santo, el segundo consolador, para que habitara en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestros corazones. Porque somos templo de Dios. Pero esto es aquel que quiere tener el cumplimiento que Cristo ha dado a nuestras vidas. Aquel que quiere generar en su corazón la verdad de Dios. Ahora, si nos rescató, también nos justificó. En Romanos 5, 1 y 2 dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién nos justifica poniéndose en medio? Porque el que justifica se pone en medio para que no te culpen como enemigo. Al tú ser pecador, al tú estar en la simiente que sigue esparcida en el mundo, ya no en los hijos de Dios, en el mundo, te haces parte del territorio de la simiente de Satanás. Pero al tú declarar con tu corazón, con tu boca, que Cristo es el que te limpió, te perdonó y que te aceptó y escribió tu nombre en el libro de la vida, te justificó poniéndose de frente de ti, diciéndole al Padre que ya Él no es tu enemigo, sino que puso paz entre tú y Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Te justificó, puso esa paz para que tú pudieras disfrutar de la gracia de Dios, de su amor. Eso fue lo que Cristo hizo. ¿Lo has hecho en tu vida? ¿Lo has hecho una realidad? ¿Será verdad esto? Ahora, en Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que
ambos pueblos hizo uno, derribando la pareja intermedia de separación. Le expliqué ahorita y le dije que para que hubiera un cumplimiento tenía que derribar esta pareja intermedia, pero Él es nuestra paz, porque ese cumplimiento de dos pueblos para que pudiéramos entrar en la gracia tenía que haber paz con Dios. Para ser justificados teníamos que Jesús ponerse en medio y no ser más enemigos de Dios. Ahora, Él nos dio libertad, vida. Cuando hablamos de que nos dio libertad, perdóneme a todas las personas que piensen que estamos sujetos todavía a la ley de Moisés. Mire, Cristo nos redimió por completo de la ley de Moisés. Hay unos que dicen que es no solamente de los sacrificios y de las ofrendas. No. Cristo nos redimió de toda la ley de Moisés. Porque si tú quieres cumplir la ley de Moisés, no me cumplas una parte, cúmplela toda. Porque si tú rompes aunque sea un tilde, eso dice la Biblia, las interrumpes todas, te haces transgresor de ellas. Cristo nos dio vida. Si estuviéramos sujetos a la ley de Moisés, estuviéramos totalmente sujetos a la ley de muerte. Pero esta ley ya pasó, no tiene esperanza. Cristo dio una nueva esperanza. En Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice esto: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Si Cristo se hizo pecador, murió como pecador, tenía que morir como pecador, como hombre terrenal, pero sin pecar. Él tomó esta acta de decreto, que era la que llevaba al hombre a muerte, que era la ley de Moisés. La tomó, el acta de decreto, la ley completa, no estamos hablando de una parte, la acta de decreto, toda la ley, la clavó en la cruz, redimiéndonos, nos saca, nos quita de ahí en medio, la quita, la anula. Quiere decir que la ley de Moisés no puede ser hoy aplicada porque te lleva a muerte. Así que analiza lo que le estoy hablando. Cristo nos dio vida. No hay quien te juzgue por lo que tú tienes, por lo que tú das y por lo que tú haces. No hay quien te juzgue cuando tú estás completamente cimentado en la roca que es Cristo. En Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19 dice esto: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí cuando habla Lucas en hebreo, está hablando sobre lo que es la ley y está tomando lo que Cristo vino a hacer como sacerdote y tomando el concepto de Melquisedec, y está hablando y declarando en este capítulo 7 que Cristo no vino con según el orden sacerdotal que habla el libro de Levítico. Él vino de la tribu de Judá. Quiere decir que si vino de la tribu de Judá, tiene que haber un cambio de ley. Y este cambio de ley Cristo lo formó diciendo: 2 mandamientos nuevos doy: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No solamente esto, Él nos redime de esa ley completamente, de la ley de Moisés. Pero la ley celestial, los 10 mandamientos, los exhibe públicamente y los exalta porque son perpetuos y son permanentes, y Cristo los establece, dándole al hombre esperanza de vida, porque en la ley de Moisés no había esperanza de vida. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Pablo hace una pregunta y te está diciendo, tú sabes, yo sé, conocemos que somos templo de Dios. Ahora, el cumplimiento y las promesas, ¿será verdad? ¿Habitas en ese templo Dios en ti? Tenemos que tener mucha cuenta si en verdad Dios está habitando en nuestros corazones. Porque cuando suenen las trompetas, quien nos va a levantar al reino celestial es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El que habita en nuestros corazones. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. Quiere decir que tú eres templo de Dios. No descuides ese templo. En ese templo habita Dios. En ese templo, en tu vida, Dios es una realidad. Porque el que ama a Dios se aparta del mal. El que ama a Dios provoca en su vida el amor de Dios y no quiere faltarle a su Dios. Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Pablo estaba hablando esto, estaba hablando que no te sujetaras al yugo de esclavitud, que era la ley la que te llevaba al yugo, a lo que te esclavizaba, a lo que te mantenía atado a la muerte. Por eso es que Pablo, cuando está hablando, te está hablando que Dios nos dio la firmeza para ser libres por medio de Cristo. Y que no estemos sujetos al yugo de esclavitud, no estamos atados a la ley de Moisés. Y si no estamos atados a la ley de Moisés, estamos atados a la ley, a la simiente de este mundo, que es el pecado. Y si el Espíritu habita en nuestras vidas, hay libertad. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé libre. Haz una realidad en tu vida. Este tema de hoy lo estoy trayendo con una realidad para que puedas comprender, y la enseñanza que el Espíritu Santo nos ha permitido hoy aprender de lo que hemos escuchado en este video es para que tu vida espiritual se siga fortaleciendo y nuestra vida espiritual siga llenándose de Dios. Sigamos afirmando nuestras vidas. Les voy a dejar con este texto para que puedan comprender que Dios nos ama. Hebreos 9:15 dice: así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Si hubo un primer pacto con el hombre, que fueron los 10 mandamientos, por causa del hombre rehusar estos 10 mandamientos, apareció la ley de Moisés, en cual el hombre terrenalmente no entendió lo que Dios quería hacer espiritualmente, una relación de tú a tú. Y tuvo que poner intermediarios terrenales, Moisés, Aarón, sacrificios y muchas cosas dentro de esta ley que ataban al hombre a muerte. Si no cumplías, morías. Ahora, Cristo con su muerte nos dio un mejor pacto, una nueva esperanza, dando nuevamente los 10 mandamientos para tener una relación de tú a tú con Dios, y que la misericordia de Dios y su gracia, su amor inmerecido, pudiera estar en nuestras vidas por medio de Cristo, que murió siendo la paz entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre todos. Por eso es que tenemos que analizar bien qué vamos a hacer. Este día, un día más donde la bola está en tu cancha. Analiza bien si Cristo es una promesa
y un cumplimiento en tu vida. ¿Será una verdad? Afírmate. Sigue buscando del Señor. Comparte el video. Si quieres llamarnos, aquí está el número. Nos puedes llamar en confianza. No tenemos los comentarios prendidos, porque solamente queremos que la palabra fluya y que usted la reciba y que usted haga de su vida, de esta palabra, haga la suya y una realidad en su vida. Pero nos puede llamar en confianza. Aquí está el número. Podemos orar por ti. Pero en este día vamos a orar para que Dios sea el complemento directo en nuestras vidas. Padre, en nombre de Jesús te doy la gloria y toda la honra. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu verdad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te vas a glorificar en cada uno de los que nos ha escuchado, los suscriptores y aquel que visita la página por primera vez. Dios mío, recíbele. Toma control. Dios mío, redargúyele. Dios mío, de los suscriptores, si hay alguno que no te sirve, Dios Padre, redargúyele, inquiétale, sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Toma control y dominio de todo, Dios mío. Esta palabra, Dios mío, que sea sembrada en los corazones de ellos. En el nombre de Jesús, Dios mío, he orado y he creído que tú lo vas a hacer. Para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Un día más donde hemos compartido la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Que la paz de Dios y su misericordia los cobije de día en día. Dios les bendiga.